Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Gloria sea su nombre. Estamos estudiando el libro de Josué y hoy a partir del capítulo 5. La verdad que el libro de Josué tiene 24 capítulos y estamos leyéndolo también usando la Biblia de Estudio del Expositor y nos va a llevar un tiempito, Si aproximadamente podamos cubrir hasta 2 capítulos por programa. Amén. Así que gloria sea el nombre del Señor, porque mire, a veces se hace difícil, aunque deberíamos nosotros tomar el tiempo, pero a veces se hace difícil poder separar el tiempo para leer la palabra de Dios, simplemente lectura. El apóstol Pablo le recomendó esto al joven predicador Timoteo, diciéndole que no deje la lectura de la palabra. Amén. Además de la lectura de la palabra, también está el escudriñar la palabra, el estudiar la palabra. Amén. Y esto es algo que hacemos aquí mucho, que en el Instituto Bíblico todos los miércoles. Pero la simple lectura de la palabra de Dios, en el que nosotros tomamos un tiempo, mire, tome el tiempo que sea, pero tome un tiempo. Amén. Puede ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, pero el tiempo que sea que usted tómelo para buscar al Señor a través de su palabra y para también esperar que el Espíritu del Señor hable, confirme, que el Espíritu del Señor enseñe, guíe, transforme, cambie y haga todas estas cosas que las va a hacer por la palabra de Dios. Capítulo 5 de Josué. Dice así la palabra del Señor: y cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, recuerden, el pueblo del Señor había cruzado en seco, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más espíritu en ellos delante de los hijos de Israel. Es decir, estos pueblos, cuando supieron lo que Dios había hecho por su pueblo, y además no solamente era este milagro, sino todos los anteriores milagros que eran palabras, eran historias que recorrían el mundo de aquel entonces, el corazón de ellos desfallecía de temor. Porque si el Señor estaba con este pueblo, significaba que no estaba con estos otros. Aunque el corazón de los reyes amorreos desfalleció con temor delante de Israel, todavía, como el capítulo 10 lo declara más adelante, ellos se opusieron a Israel. No importa lo que sea, Satanás se va a oponer al Hijo de Dios, pero la victoria es segura si se sigue el camino de Dios, así como lo hizo Josué. Por eso este libro es un libro de grandes victorias. Este es un libro de finalmente llegar, de finalmente entrar, de obtener este triunfo, este éxito espiritual. Versículo 2. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos afilados. Quiero que por favor vean esto. Apenas cruzan esta gran victoria también sobre los pueblos enemigos que estaban del otro lado, al lugar donde ellos debían entrar y poseer.
con el corazón desfallecido de temor delante del Dios de Israel. Y hay una cosa que el Señor pide a Josué hacer apenas pasan para el otro lado. Es la circuncisión. La circuncisión era la señal del pacto. La circuncisión es un tipo de la cruz del Señor Jesucristo. El prepucio es cortado, es decir, sangre es derramada, lo cual tipifica los sufrimientos, los padecimientos de la cruz, y carne es separada. Amén. Por eso la carne es separada, el sufrimiento y la sangre. Todo esto, una señal externa de algo que el Señor haría en un futuro, unos 1451 años en el futuro. La muerte del Señor Jesucristo. Bueno, en realidad más de 1450 años. En la crucifixión. Ya no sería una circuncisión de mano, sino la circuncisión que es hecha directamente al corazón. Esto es lo primero que pide. Y con esto está queriendo enseñar el Señor que el motivo por el cual tuvieron esa victoria, el motivo por el cual pudieron pasar al otro lado, que el Señor efectuó este milagro, fue gracias a la cruz del Señor Jesucristo. Es decir, la sangre derramada, la crucifixión, los padecimientos de la cruz. El Señor le dice a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Amén. Es decir, ratificar este pacto. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el monte de los prepucios, la colina de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. ¿Entienden? Porque todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, pero todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, no estaban circuncidados. Entonces, toda esta nueva generación, todos estos jóvenes, debían ser circuncidados. Israel, con la espada del Señor, estaba por herir a las 7 naciones de Canaán. Pero antes de herir a estas naciones, antes de sacar la espada para vencer a estos pueblos paganos, antes ellos debían ser capaces de utilizar esa espada en los demás, aún en ellos mismos. Porque ellos tenían que primero sentir la agudeza y morir bajo su filo. Y esto fue ilustrado en la circuncisión, que en esencia es un tipo de la cruz. Hubo separación y sangre derramada. Y nosotros como creyentes debemos hacer por medio de mirar, lo que debemos nosotros hacer es estar separados del mundo. Y solamente podemos separarnos del mundo a través de colocar nuestra mirada en Cristo y la cruz, simbolizado por esta sangre. Y solamente aquellos que han experimentado el golpe de muerte a la naturaleza son capaces de utilizar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es a saber, al hombre natural, su sabiduría y su bondad. Es muy amargo para el hombre aprender que toda su bondad tiene que morir por la espada del Señor, igual como todas las cosas malas en su vida. Pero para el verdadero creyente, esto es algo muy dulce, porque le hace entrar en una vida de resurrección y finalmente el poder de esa vida quita toda fuerza a Satanás. El hombre como hombre, aunque muy religioso, no tiene fuerza contra Satanás. Las murallas de Jericó nunca caerían ante él. Por lo tanto, la circuncisión era un símbolo de Cristo y la cruz y el precio que Él pagaría para libertar a la humanidad caída. Versículo 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que toda la gente de los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz del Señor. Aquí nos dice el motivo por el cual fueron consumidos toda esa generación, todos estos padres.
¿Por qué fueron consumidos? No obedecieron a la voz del Señor, por lo cual el Señor les juró que no les dejaría ver la tierra, de la cual el Señor había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Una generación entera murió debido a la incredulidad. Y como se dijo, los únicos 2 de casi 3 millones de israelitas salieron de Egipto, que por fin alcanzaron la tierra prometida, y fueron estos Josué y Caleb. La incredulidad fue la caída, mientras que la fe fue la victoria. Y los hijos de ellos, que él, es decir, que el Señor había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Es decir, mientras que anduvieron en el desierto, toda esa generación nueva no fue circuncidada. Y cuando hubieron acabado de circuncidar toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campo hasta que sanaron. Frente al enemigo, Josué ocasionó que la totalidad de la población de varones no tuviera fuerzas, pero su debilidad sería su fuerza. Eran débiles, sí, es cierto, y pasaron algunos días hasta que se curaron de esa herida, ¿verdad?, por la circuncisión. Esto tipifica que el Señor Jesucristo, Él es el único que puede sanar, Él es el único que puede curar nuestras heridas. Por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Gloria sea el nombre del Señor. Y aunque ellos se encontraban en un momento de debilidad, en realidad estaban ellos en un estado de gran fuerza espiritual, debido a que habían cumplido este pacto, esta señal externa de la circuncisión. Y ahora este pueblo estaba listo para avasallar la ciudad, para penetrar, para poseer, para conquistar la tierra. Gloria sea su nombre. Es decir, sin la fe puesta en la cruz del Señor Jesucristo, no se podrá obtener ninguna victoria. Versículo 8. Y cuando hubieron acabado de circuncidar toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campo hasta que sanaron. Y el Señor dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, es decir, esa opresión, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. El reproche, el oprobio, la persecución, la opresión de Egipto fue doble. Mientras Israel vagaba en el desierto, Egipto los oprimía y se burlaba de ellos, diciendo que Jehová no les podía llevar a la tierra prometida. Mientras que ellos pasaban todos esos años en el desierto, Egipto, los pueblos paganos, se burlaban de ellos. Miren todo el tiempo que hace que ustedes están aquí, no van a llegar nunca a la tierra prometida. Y además todo Egipto que se apega a un siervo de Dios es un reproche para él. El doble reproche fue quitado en Gilgal. Y los hijos de Israel asentaron el campamento en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Aquí tenemos otra vez, hermanos. Quiero que vean, este pueblo atraviesa el Jordán por la mano de Dios. Este pueblo es circuncidado. Este pueblo ahora celebra la Pascua. Está diciendo, esta nueva generación tiene que empezar por la fe en el sacrificio, en el Cordero inmolado. Esta es la primera Pascua en la tierra prometida. Y al comer la Pascua, Israel declara que su redención de Egipto, gloria a Dios, que su liberación, que su victoria, que su posesión de la tierra prometida eran semejantes debido a la preciosidad de la sangre del Cordero. Las verdaderas victorias espirituales solo pueden ganarse donde hay testimonio de la persona y obra del Señor Jesucristo. Y la circuncisión simbolizó la muerte a ellos mismos y la Pascua simbolizó el testimonio de la sangre del Cordero. Entonces, vean el versículo 11. Dice, y al otro día de la Pascua comieron del trigo de la tierra los panes sin levadura y el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná, vea esto, y el maná cesó
el día siguiente desde que comenzaron a comer del trigo viejo de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Ahora, recuerde que durante todos los años, los 40 años en el desierto, el Señor proveyó este pan del cielo, el maná, ¿verdad? Esta era una comida de ángeles. Esta comida fue una comida suficiente para su peregrinar en el desierto y la vida espiritual de ellos, pero que también representaba, por estar en el desierto, una vida espiritual defectuosa. Sin embargo, ahora ellos ya dejan de comer el maná, el Señor ya no envía más el maná. Ahora el Señor dice, ahora ustedes tienen que producir el fruto en su propia tierra. Ahora ellos comienzan a comer el trigo viejo de la tierra, que simboliza la palabra de Dios, y es una necesidad de fortaleza requerida para la conquista espiritual. Todo tiene que ser por la palabra. Es decir, ahora ellos deben ser alimentados por la palabra de Dios, aquí tipificado por el trigo de la tierra, el fruto de la tierra de Canaán. Versículo 13. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Esto fue este hombre que aparece, este varón que se le aparece a Josué. Fue una aparición preencarnada del Señor Jesucristo. Josué no lo reconoció, pero era Cristo mismo. Y el Señor Jesucristo allí, en su aparición preencarnada delante de Josué, Él tiene una espada, y esta espada desenvainada en su mano. Y es decir, el Señor, Él, respondió, no, porque la pregunta fue, ¿eres de los nuestros o eres enemigo? No, sino que he venido ahora como capitán del ejército del Señor. Oh, gloria a Dios, el Señor Jesucristo, quiero que sepa, Él también es el capitán del ejército del Señor. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué tiene el Señor para decir a su siervo? En este momento vemos que Josué le adoró, se postró y le adoró, lo cual significa él le reconoció, él pudo ver, él pudo tener una revelación de que aquel varón que estaba parado delante de él con la espada desenvainada era el mismo Señor Jesucristo. Y el capitán del ejército del Señor respondió a Josué, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. La demanda que Josué se quitara los zapatos y el quitarse esos zapatos garantizó el que ahora habló a Josué era una persona divina, en realidad, como se dijo, una aparición preencarnada de Cristo. El quitarse los zapatos en verdad indicaba que Josué renunciaba a todo señorío, a todo liderazgo, dando a Cristo el control total. Gloria a Dios, algo tan diferente de lo que vemos hoy en día con los pastores y los ministros en las iglesias, los cuales son ellos los que quieren tomar el control de la iglesia, el control de las personas, el control de absolutamente todo. El quitarse los pies significaba que él estaba renunciando, amén, a todo liderazgo, y es decir, el Señor Jesucristo es la cabeza, el Señor Jesucristo sería el capitán no es el pastor, el capitán no sería Josué, el capitán sería Cristo Jesús el Señor, el capitán del ejército del Señor. Aquí tenemos 4 pasos para la victoria. Número 1, morir a uno mismo, es decir, la circuncisión. Número 2, el testimonio de la sangre del Cordero. Aquí lo vemos tipificado por la celebración de la Pascua. Tercero, cesa el maná y son alimentados del trigo viejo de la tierra, o sea, alimentarse de la palabra de Dios. Y número 4, una sumisión a Cristo como Señor, aquí demostrado en Josué quitándose los zapatos.
¿Están viendo esto? Gloria a Dios. Circuncisión, Pascua, el trigo viejo de la tierra y el quitarse los zapatos. Todas estas cosas están hablando de morir a sí mismo, el testimonio de la sangre del Cordero, alimentarse de la palabra de Dios y la sumisión a Cristo como Señor. Este es el paso, los 4 pasos para la victoria. En el capítulo 6, ahora sí vemos esta victoria demostrada en Jericó. Ellos hicieron los pasos. Ellos obedecieron al Señor. La presencia del Señor estaba allí porque Él se le apareció a Josué. Gloria a Dios. ¿Por qué estaba la presencia del Señor? ¿Por qué se le apareció el Señor? Bueno, porque la fe de ellos se encontraba en la sangre derramada, en el cordero inmolado. Para celebrar la Pascua tuvieron que matar un cordero. Amén. Entonces el pueblo celebrando la Pascua, el pueblo diciendo nuestra fe está puesta en el cordero inmolado. Entonces ahora sí, el Espíritu de Dios otorga las victorias de Cristo. Pero Jericó estaba cerrada, y bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni nadie entraba. Es decir, la potente fortaleza obstaculizaba la entrada de Israel a la tierra. Este lugar es decir, Jericó era un lugar impenetrable en este momento. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos estaban aterrorizados por el Dios de Israel y entonces aseguraron esta fortaleza para que nadie pudiera entrar y aún nadie salir. Satanás siempre tendrá una fortaleza semejante para impedir nuestro progreso espiritual. Era un lugar impenetrable, por lo tanto, la conquista era imposible para Israel, pero no imposible para Dios. Entonces el Señor dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, todos ellos guerreros esforzados. Por lo visto, el Señor dijo a Josué estas cosas cuando se le apareció, ¿verdad? Como se registra en el capítulo anterior. Daréis, pues, la vuelta a la ciudad, todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una sola vez, y seguirás haciendo esto 6 días. Probablemente el plan de batalla más extraño que jamás haya sido formulado. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de júbilo delante del arca. Pero en el día 7 daréis la vuelta a la ciudad 7 veces, tocando los sacerdotes las trompetas. Escuche, este es el plan de guerra. Este es el plan de conquista. Esta es la manera de penetrar. El Señor les da esta estrategia militar. Aunque parezca algo rarísimo. El número 7, como se usa aquí, no es sin propósito o designio. En el sentido bíblico, el número 7 simboliza perfección, totalidad y una universalidad. Y estos son planes de Dios y ellos siempre tienen éxito. Debemos dejar de hacer planes por nosotros mismos y permitir que Dios planee por nosotros, porque los planes de Él siempre triunfan. Versículo 5. Y acontecerá que cuando se prolongare mucho el sonido del cuerno de carnero, y cuando oyereis el sonido de la trompeta, entonces gritará todo el pueblo a gran voz, y el muro de la ciudad caerá a plomo, y subirá el pueblo cada uno derecho hacia delante. El Señor le está diciendo: ustedes no van a tener que penetrar ni por la puerta, ni van a tener que subirse por el muro, no. El muro se va a caer solo, gloria a Dios, por el poder de Dios, y ustedes penetrarán la ciudad. Aleluya. O sea, un milagro. Un milagro. Este era un grito de obediencia y un grito de victoria. En sentido espiritual, el grito tenía todo que ver con la caída de la muralla, pero en lo físico y en lo material, como sería obvio, no tenía efecto en absoluto. La caída de la muralla fue estrictamente un milagro de Dios. Esta es la manera en la cual Dios obra. Ellos solamente tenían que poner su fe
en esa palabra que el Señor les había dado en cuanto a lo que ellos debían hacer, confiar en el Señor, sonar esa trompeta, dar esas vueltas. Esto no tiene nada que ver con, hacer sonar un cuerno o como hacen hoy muchas iglesias, o pegarle la vuelta a algún terreno o a algún lugar que quieren poseer o comprar. No, de ninguna manera el Señor estaba enseñando nada de eso. Versículo 6 dice, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven trompetas de jubileo delante del arca del Señor. Dijo también al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los hombres armados pasarán delante del arca del Señor. El Señor no necesitaba a Israel para que marchara alrededor de Jericó 7 días. Claro que no. Esto no era porque Dios necesitara que el pueblo lo hiciera, sino que esto era para que el pueblo confiara en el Señor. Esto era una prueba de fe para ellos. No, el Señor no necesitaba ni que el pueblo rodeara la ciudad ni un solo día para que los muros cayeran. Por favor, entendamos eso. Entonces, ¿por qué es que Él les hizo hacer esto? Bueno, el Señor lo hizo así. El Señor les demandó esto para enseñarles confianza, dependencia en Él, obediencia, paciencia. Y aunque ellos de ningún modo entendían las instrucciones, como ningún otro pudiera haber entendido, sin embargo, entender lo que el Señor está haciendo no es necesariamente el criterio, sino que es la obediencia. Podemos decir, no sé por qué el Señor dijo así, no sé por qué el Señor nos manda a hacerlo de esta forma. Ese no es el punto, entender o no, sino obedecerle a Él. Y aconteció que cuando Josué lo hubo dicho al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de jubileo delante del Señor pasaron adelante, tocando las trompetas, y el arca del pacto del Señor seguía tras ellos. Mas los hombres armados iban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la gente iba tras el arca, andando y tocando las trompetas. Hay otro problema que surge de esta ilustración. Muchos han marchado alrededor de ciertos obstáculos cuando el Señor no les había dicho que debían hacerlo, porque el motivo era presunción en lugar de fe. Por eso debemos entender que la presunción es tan mala como la desobediencia. La presunción trae reproche a la obra del Señor y es tan dañina como la desobediencia. La presunción significa que uno piensa que el Señor va a hacerlo de esa manera y uno, es atrevido en hacer ciertas cosas que el Señor nunca dijo que hagamos, pensando que al mismo tiempo y que todo el tiempo el Señor está con uno, que el Señor está apoyando estas cosas. Entonces dice, y Josué había mandado al pueblo, diciendo, no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Como maniobra militar, todo esto era peor que inútil. Pero no era maniobra militar, sino más bien era espiritual. ¿Qué sucedió? Ellos se adelantaron en hacer algo que no tenían que hacer. Entonces Josué les dice, no griten, pero cuando yo les diga que griten, ahí griten. El arca, pues, del Señor dio una vuelta alrededor de la ciudad y se vinieron al campamento en el cual pasaron la noche. Solo marcharon alrededor de la ciudad una sola vez, el tiempo que se requería, después de lo cual regresaron al campamento junto con el arca del Señor. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca del Señor, y los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de jubileo al frente del arca del Señor, emprendieron la marcha, andando y tocando las trompetas, en tanto que los hombres armados iban delante de ellos, y la gente reunida seguía tras el arca del Señor, andando los sacerdotes y tocando las trompetas. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y se volvieron al campamento. De esta manera hicieron por 6 días. Y al 7º día
se levantaron cuando subía el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y como los sacerdotes hubieron tocado las trompetas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: «Gritad, pues el Señor nos ha entregado la ciudad». Pero la ciudad será anatema al Señor, ella con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estuvieron en casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Pero guardaos vosotros del anatema. No toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, para que no hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. ¿Qué significa? Lamentablemente hubo un hombre que no obedeció y causó a Israel gran calamidad. Todo en la ciudad, es decir, todo lo que estaba allí en Jericó, todo fue maldecido por Dios, debido a que estaba entregado totalmente a la idolatría. El cristiano moderno, del mismo modo, debe ser cauteloso en no enredarse con el mundo. Mientras que estamos en el mundo, no somos del mundo. Y de hecho, si el mundo entra en el creyente, es lo mismo como si agua entrara en un buque. El resultado va a ser la ruina. Por eso la instrucción era: griten, el Señor nos ha entregado la ciudad, entren, pero no toquen nada, no tomen absolutamente nada. Pero toda la plata y el oro y vasos de bronce y de hierro serán consagrados al Señor e ingresarán al tesoro del Señor. Una expresión usada de cualquier cosa especial consagrada a Dios. Vamos a una pausa y volvemos con la caída de Jericó. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. En mí yo llevo. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado.
Estamos de vuelta aquí en Libre al Fin y pensaba que este libro, qué bendición que podamos estudiar este libro, porque nos mantiene recordando dónde es que realmente se encuentra nuestra victoria. La victoria sobre el mundo, el pecado y el diablo no se encontraba en el cuerno, no se encontraba en la trompeta, no se encontraba en el hecho que dieron 7 vueltas a Jericó. No. La victoria de ellos se encontraba en el Cordero inmolado, se encontraba en la sangre del Cordero, se encontraba en el Señor Jesucristo, en este capitán de guerra del Señor, gloria a Dios. En Él era que se encontraba la victoria, y no en las obras que ellos hubieran realizado. Dice el versículo 20, entonces el pueblo dio grito, y los sacerdotes tocaron las trompetas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la trompeta, dio el pueblo grito con gran estruendo, y el muro cayó a plomo. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Si lo hubieran intentado sin la dirección del Señor, bueno, imagínense todos aquellos que habrían muerto. Sin embargo, al seguir al Señor, no hay registro que el ejército de Israel en absoluto perdiera a nadie. Y destruyeron todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, ovejas y asnos, a filo de espada. Esto es lo que se les mandó hacer. Pero Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de ella a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Gloria a Dios, salvación por el cordón de escarlata no fue solamente simple, sino también seguro. Esta era la señal segura, gloria a Dios. Cuando el día de la ira viniera, Rahab y todos los suyos serían salvos. Dio seguridad, y esta seguridad fue la promesa del Señor para ella. Así será el día de la ira venidera. Ese día probará cuán segura es la salvación que se obtiene por confiar en Jesús. Y los jóvenes espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y así Rahab y la totalidad de su familia fueron salvados. 24. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa del Señor la plata y el oro y los vasos de bronce y de hierro. Pero Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Es decir, ella fue salva, ella creyó en el Dios de los hebreos. Y esta fue la prueba que este relato fue escrito durante la vida de ella, por cuanto escondió los mensajeros que Josué envió a reconocer a Jericó. Aunque ella estaba destinada para la destrucción, su fe la salvó. Y Rahab se casó con alguien llamado Salmón, uno de los príncipes de Israel, y ella está incluida en la genealogía del Señor Jesús. ¡Gloria a Dios! Mateo 1:5, es decir, Rahab, la ramera. Ella fue ancestro del Señor Jesucristo. Su fe la llevó a tales alturas de gloria. Y así será para todos los que se atrevan a creer en Dios. El Señor tomó su prostitución y la convirtió en santidad. Él tomó la maldición que estaba sobre ella y la convirtió en bendición. Lo que Él hizo por ella, lo hará también por quien quiera que crea. Y en aquel tiempo, Josué les juramentó diciendo: Maldito delante del Señor el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche sus cimientos, y en su hijo menor asiente sus puertas. El objeto de esta declaración sólida era preservar Jericó como un lugar consagrado a Dios para siempre. Y por este motivo fue pronunciada una maldición sobre cualquiera que intentara edificar una ciudad sobre este lugar consagrado.
No parece que fue prohibido construir moradas sobre este lugar, porque Jericó es mencionado muy a menudo en el Nuevo Testamento. Lo que parece que fue prohibido era la construcción de una ciudad fortificada. Esta maldición pronunciada por Josué en realidad cayó sobre el imprudente, llamado Hiel. Primera de Reyes 16:34. Él presenció la instalación de sus cimientos, marcados por la muerte de su primogénito, mientras la muerte de su hijo menor siguió al terminarla. Fíjense, el Señor usó a Josué para pronunciar esta maldición y lamentablemente vemos que alguien no obedeció a este mandato. Fue pues el Señor con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Qué honra es cuando el Espíritu Santo dice que el Señor está con alguien. El Señor estaba con Josué. El Señor había estado con Moisés. Gloria a Dios. Y el Señor estaba con Josué. Y el nombre de Josué fue divulgado por toda la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando los hombres piensan y buscan divulgar sus propios nombres sobre toda la tierra. Algo muy común hoy, los pastores. ¿Qué hacen los pastores hoy? Aquellos que se llaman apóstoles, aquellos que se dicen ser profetas, etcétera, evangelistas, buscan que sea promovido, que sea divulgado el nombre de ellos por toda la tierra. Pero si no es el Señor el que hace grande al hombre, entonces no vale la pena todo lo que el hombre puede hacer. Fue el Señor que estaba con Josué y fue el Señor que permitió que su nombre fuera divulgado, y fue el Señor el que hizo conocer a Josué sobre toda la tierra, y que el pueblo le temiera, así como le habían temido a Moisés. Capítulo 7 de Josué comienza así. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en el anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. El pecado, como veremos, fue la causa. Si un solo miembro de la comunidad de Israel violara las leyes específicas dadas por Dios impuestas sobre ellos, entonces el cuerpo entero sería responsable por su pecado, hasta que fuera purgado por un acto público de restitución. Por lo tanto, Pablo considera la iglesia de Corinto como contaminada por la presencia de un solo ofensor, hasta que fuera expulsado públicamente y se arrepintiera. Y hay algunas evidencias que él se arrepintió. Y Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Si Josué hubiera orado acerca de Ai, y parece que no lo hizo así, el pecado hubiera sido descubierto inmediatamente y evitada la derrota. El peligro después de la victoria es evidente. Cuando hay una gran victoria, a veces hay gran peligro de una seguida derrota. El peligro después de la victoria era evidente debido a demasiada confianza en sí mismo, y en ese ambiente es fácil olvidarse de orar. Escuche, esto es la verdad, hermano. Cuando hay grandes victorias, ya la oración pareciera que no fuera una prioridad, Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o como 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo allí, porque ellos son pocos. Esto es lo que Josué dice. Ai, toda esta ciudad, este pueblo. El pueblo de Israel tenía que ir y tomar Ai. Pero entonces Josué, muy confiado en sí mismo, dijo: no hace falta molestar al pueblo entero para ir a tomar, si son apenas unos pocos. Con unos pocos van a lograr conquistar. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai.
y los de Ai hirieron de ellos como 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual se disolvió el corazón del pueblo y vino a ser como agua. El pecado escondido fue la causa de este fracaso. En la vida de victoria, Dios es la inigualable fuerza del creyente. Él no tiene ninguna otra fuerza. Pero Dios no puede dar esa fuerza si el pueblo consiente el pecado. Si lo hiciera, Él hubiera negado su propia naturaleza, que es la santidad. Cuando Él actúa en poder, en medio de su pueblo, Él tiene que actuar en armonía con su propia naturaleza. Por consiguiente, tiene que juzgar el pecado en el campamento de Israel con el mismo furor que Él juzga el pecado en la ciudad de Jericó. Y ese juicio en ambos casos fue muerte. Se puede vencer el pecado en la vida del creyente solo cuando el creyente mira exclusivamente a Cristo y la cruz. Y es en la cruz donde el pecado fue tratado, y solo en la cruz. Cuando el creyente pone su fe exclusivamente en Cristo y su sacrificio en la cruz, tiene que ser en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz. El Espíritu Santo entonces puede obrar poderosamente, trayendo la victoria total y completa. Entonces, Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Ellos sabían que algo andaba muy mal, pero no sabían lo que era. Como se dijo, por lo visto ellos no oraron acerca de la situación en Ai. Si lo hubieran hecho, las vidas de 36 hombres hubieran sido resguardadas. Y Josué dijo: «Oh Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos que nos destruyan? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos cercarán y raerán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú por tu gran nombre?» No se requiere mucho para que la fe cambie de una fe muy fuerte y muy allá arriba hasta estar debilitado totalmente en cuanto a la fe. Como Josué se encontraba en un momento de debilidad. Él acaba de presenciar uno de los moveres más grandes de Dios en la historia del hombre, la apertura del río Jordán y la destrucción de la ciudad de Jericó, sin la pérdida de ni siquiera un solo hombre. Entonces, ¿por qué ahora pregunta esto él al Señor? Si hay un problema, entonces no es la culpa del Señor, sino que es la culpa nuestra. El pecado finalmente es descubierto. Y el Señor dijo a Josué: «Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues aún han tomado del anatema y hasta han hurtado, también han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres». El Señor le dice esto a Josué, pero no le dice quién lo había hecho. Por esto, los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, no estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Directamente el Señor les dice. Dios no puede bendecir el pecado, y este es uno de los más grandes ejemplos que jamás pudiéramos conocer. Si Dios no podía bendecir a Israel en ese entonces debido al pecado, Él no nos bendecirá a nosotros ahora si somos culpables de la misma cosa. Versículo 13, levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque el Señor, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti,
Israel, no podrás estar delante de tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Lamentablemente, millones de cristianos modernos entran en esta misma categoría. El anatema puede caer en muchas categorías. La única manera que esto puede ser derrotado es cuando el creyente expresa su fe exclusivamente en la cruz del Señor Jesucristo. Entonces es que el Espíritu Santo puede quitar el anatema. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que el Señor tomare se acercará por sus familias, y la familia que el Señor tomare se acercará por sus casas, y la casa que el Señor tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado a fuego. Será apedreado hasta la muerte, luego quemado con fuego, que era el sistema en aquel entonces. Él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido maldad en Israel. Los enemigos del Señor afirmarían que eso es inhumano. Sin embargo, la verdad es que el pecado es bárbaro, es terrible porque permite que Satanás venga a hurtar, matar y destruir. Y las instrucciones se dieron muy claras en la totalidad del ejército de Israel, que nada del botín, nada de lo que había en Jericó debía ser sacado de Jericó por los soldados o por cualquiera de la tribu de Israel. Por lo tanto, el desobedecer esto, hacerlo así, fue haberlo hecho en contra del Señor mismo, con una rebeldía y arrogancia que, si se permitía que continuara, destruiría a todo Israel. Si alguien tiene una enfermedad contagiosa, no es cruel ponerle en cuarentena donde no pueda infectar a los demás. De hecho, sería cruel no hacer esto. No, el Señor no fue cruel en lo que Él demandó. Él hubiera sido cruel si no lo hubiera hecho así. Gloria sea su nombre. Vamos a dejar hasta aquí. Luego vemos que aquel que cometió la prevaricación fue encontrado. El Espíritu Santo va guiando a Josué exactamente qué campamento, qué tribu, qué familia, qué hombre para sufrir el juicio. Alabado sea el nombre del Señor, porque todos los juicios del Señor son justos. Quédese aquí en Radio C4, aquí para compartir ahora en el programa con Marcelo, con los hermanos, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Y por favor, no se olvide que tenemos servicio el día de mañana, como todos los viernes, 7:30, nuestro culto en inglés. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Jesus, Jesus, Jesus. Sing to the Father. Father, Father, Father. Spirit, Spirit, Spirit. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Every situation that has troubled my mind, all my cares and burdens onto you I roll. Jesus, Jesus, Jesus. Singing to the Father. Father, Father, Father. Precious Spirit. 'Cause Spirit, oh Spirit.
Holy Spirit, take control. Hold me in your loving arms and make me whole. Wipe away all doubt and fear. Please take my pride. Draw me to your love and keep me by your precious side. Jesus, 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 precious Father, Father, oh Father, Father, Spirit, oh Holy Spirit, Spirit, give your life to Jesus, let him fill your soul. Let him take you in his arms and make you whole. As you give your life to him, he'll set you free. You will live and reign with him eternally. Jesus, oh my Jesus, Jesus. Let us talk to the Father. Father, 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 Precious Spirit, oh Holy Spirit, Spirit, let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. All my cares and burdens unto you I roll. Oh, there came a sound from heaven as a rushing, oh, a mighty wind. Oh, it filled every heart with singing, and it gave them peace within. Oh yes, the prophet gave the promise, thank God,